Bienvenidos, mi nombre es Joan y mi compañero es John Parra y les venimos a presentar nuestra exposición sobre el desempleo. Primero les vamos a dar una pequeña definición de desempleo. El desempleo, o también conocido como paro, significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Antes de empezar, necesitamos conocer un concepto en específico, el cual nos ayudará a entender la tasa de desempleo y su forma de calcular. La población activa es una magnitud económica que se define como el número de personas en edad de trabajar de un territorio. Estos individuos cuentan con un puesto de trabajo remunerado o aspiran a acceder a alguno, contando ambas condiciones en registros oficiales de empleo. Por tanto, los individuos pertenecientes a la población activa de un lugar se encuentran englobados dentro de lo que se conoce como mercado de trabajo. Esto sucede bien por encontrarse como población ocupada o bien por tener más de 16 años y encontrarse de manera demostrable en búsqueda de un empleo. No se debe confundir población activa con población en edad de trabajar. Todos los integrantes de la población activa cuentan con una edad para poder legalmente realizar una actividad profesional. Sin embargo, son excluidas las personas que desarrollan una actividad profesional sin obtener un salario. En este sentido, no se encuentran dentro de la población activa los estudiantes o las amas de casa, debido a que conceptualmente no se encuentran en busca de un puesto de trabajo remunerado y por lo tanto en vías de acceder al mercado laboral. Con esto en mente, la tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En otras palabras, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposiciones de trabajar, no tiene puesto de trabajo. La tasa de desempleo es muy útil para conocer las personas que no están trabajando. Su fórmula de cálculo es la población de 16 años y más que no está trabajando y busca trabajo, dividido entre la población económicamente activa de 16 años y más, esto es, ocupados más desocupados. Su estudio se suele desagregar en diferentes categorías como edad, sexo y área de residencia. En general, los censos de población no son la fuente más idónea para medir este índice, pero sí son las encuestas de hogares complementadas con estudio del subempleo, el trabajo informal y eventual o estacional. Debido a que el desempleo se da por diferentes factores, también hay gran cantidad de tipos de desempleo. Entre los más conocidos están los siguientes. El desempleo estructural es aquel que se explica por cambios en la estructura económica de una o varias industrias. Se genera porque los demandantes de empleos, empresas u otros organismos no logran encontrar el perfil de trabajador que buscan. Por ejemplo, la industria de juguetes ha sufrido importantes cambios estructurales. Mientras que en el pasado se demandaba a trabajadores para hacer tareas artesanales como muñecas, hoy en día la demanda se enfoca en trabajadores con amplia experiencia en tecnología, capaces de desarrollar juegos electrónicos e interactivos de distintos tipos. El desempleo cíclico es el desempleo que está causado por las fluctuaciones de las actividades económicas de un país. El desempleo cíclico depende del ciclo económico. En etapas de recesión, el desempleo cíclico aumenta, mientras que en fase de expansión se reduce. Las medidas que pueden tomar los gobiernos para reducir o enfrentar el desempleo cíclico son las siguientes. Incentivar la actividad económica a través de estímulos de distintos tipos, seguros de empleo para las personas y facilitar la capacitación de las personas a través de becas. El desempleo friccional es el desempleo voluntario que dura el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro. Este se da cuando el desempleado decidió dejar su puesto de trabajo de forma voluntaria, ya sea para descansar, estudiar o para encontrar un trabajo mejor. Por lo tanto, este tipo de desempleo depende de cada persona. Las razones para dejar el puesto de trabajo dependen de cada uno,
desde el estudio, cuidado de familiares, hasta el cambio de lugar de residencia, pasando incluso por un simple desacuerdo en las condiciones del puesto actual. El desempleo estacional es aquel que se relaciona con actividades que se concentran en algunas épocas del año, por ejemplo, vacaciones, verano, invierno, cosecha. Por ejemplo, en el sector de parques acuáticos, la actividad se concentra en meses de verano, pero en invierno la actividad se disminuye considerablemente. El desempleo de larga duración afecta a una persona que está parada y no encuentra trabajo durante un periodo superior a 6 meses. Tiene un gran efecto psicológico negativo sobre las personas ante la imposibilidad de encontrar trabajo y ante la escasez de oferta laboral. El desempleo abierto es aquel en el que las personas se encuentran en situación de no tener trabajo ni encontrar, pero tratan de buscarlo de forma activa, estando disponibles y dispuestos a trabajar. El desempleo en iniciación es cuando los demandantes de empleo están esperando noticias por parte del empleador debido a que ya habían hecho una entrevista de trabajo previa. El desempleo encubierto es una situación en la que existen personas que tienen un puesto de trabajo, pero su capacidad de productividad está siendo infrautilizada. Esta persona se encuentra en un puesto de trabajo muy por debajo de sus capacidades y por ende su productividad es limitada. Si partimos de una situación de equilibrio perfecto entre oferta y demanda y luego rompemos ese equilibrio, digamos por una recesión económica, las empresas van a demandar menos cantidad de trabajo en el mercado, lo que produce una situación de desempleo. Ante esta situación de recesión económica, habrá menos demanda de trabajo por parte de las empresas, que puede incluso desplazar los salarios a la baja, lo que hará que los ciudadanos consuman menos bienes y servicios, y esto afectará a las empresas vendiendo menos y se obligarán a bajar los precios y los empleos demandados. Bueno, ahora continuando con la presentación sobre el desempleo, les voy a hablar sobre los posibles efectos de este mismo. La existencia de un elevado desempleo puede contribuir a posibles problemas económicos y sociales. Las economías con altas tasas de desempleo no pueden utilizar todos los recursos que tienen disponibles, especialmente la mano de obra, dado que su trabajo está por debajo del límite de posibilidad de producción como problema social. Los trabajadores desempleados deben vivir con ingresos muy mínimos o no tener ingresos en lo absoluto. Durante periodos de alto desempleo, las dificultades económicas también afectan sus emociones y su vida familiar. Además, en todos los países el desempleo suele ser la causa principal y está asociada con un aumento de las muertes por suicidio y también puede generar problemas sociales como la delincuencia. Sin embargo, no todo está perdido. Existen protocolos que pueden evitar el aumento de la tasa de desempleo, que son las políticas de empleo. Una política de empleo es la intervención del Estado en el mercado laboral para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo, también denominadas políticas de activación. Muchas de estas políticas se derivan de proyectos de obras públicas anteriores, especialmente los implementados durante la era del New Deal. Sí, esa política usada por el presidente Franklin Roosevelt para frenar la tasa de desempleo que dejó la Gran Depresión del 29. Soluciones por el lado de la demanda. El aumento de la demanda laboral moverá la economía a lo largo de la curva de demanda, aumentando así los salarios y el empleo. La demanda de trabajo en la economía se deriva de la demanda de bienes y servicios. De esta forma, si aumenta la demanda de bienes en la economía, aumentará la demanda de trabajo, aumentando así el empleo. Hay muchas formas de aumentar las demandas de bienes. Uno es los aumentos salariales. Están principalmente en manos de personas e instituciones adineradas y los aumentos salariales son más efectivos para estimular la demanda de bienes y servicios. Prestar la asistencia a los desempleados es una estrategia para evitar una reducción
en el consumo de bienes. Estos beneficios por desempleo incluyen seguro de desempleo, compensación por desempleo, beneficios y subsidios para ayudar en la recuperación. Soluciones del lado de la oferta. Quienes apoyan las políticas del lado de la oferta creen que estas políticas pueden resolver este problema flexibilizando el mercado laboral. Los partidarios del lado de la oferta creen que estas reformas promueven el crecimiento a largo plazo al reducir los costos laborales. Algunas personas creen que las políticas que incluyen recortes en los impuestos comerciales y una supervisión reducida crearán puestos de trabajo. Otras políticas de ofertas muy importantes son las que incluyen la educación para hacer que los trabajadores sean más preparados para los empleadores. Gracias a los avances de la tecnología se creó un nuevo concepto conocido como desempleo tecnológico. Se considera desempleo técnico o tecnológico al proceso de pérdida de empleo debido a la aparición de las llamadas TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología que eventualmente continuará desempeñando de manera efectiva tareas que las personas han desarrollado previamente. Si bien podemos entender este fenómeno como un fenómeno actual, lo cierto es que el fenómeno del desempleo tecnológico no es nada nuevo. La gente siempre ha estado preocupada por el impacto del desarrollo tecnológico en el trabajo de las personas, especialmente desde la primera revolución industrial en el siglo XVIII. Causas del desempleo tecnológico. Este fenómeno no puede ser causado por una sola razón, porque el desempleo técnico no solo es causado por el rápido desarrollo de la tecnología, sino también por múltiples razones. Las razones más obvias para preocuparse por esta situación son las siguientes. La velocidad a la que ahora se produce, dejando paso a primar la automatización de acciones para alcanzar los objetivos propuestos por el sector, cada vez más exigentes. El mundo está mucho más interconectado que antes y eso aumenta inevitablemente también la competitividad. Regulación gubernamental respecto al uso de las TIC en entornos de trabajo y nivel de infraestructura y desarrollo del país. Los sectores más afectados por este tipo de desempleo son las aseguradoras de coche, bancas, fabricantes y distribuidores de suministros industriales, agencias de viajes tradicionales, talleres de reparación de coches y asesorías financieras. En la siguiente tabla se muestran los países con mayor tasa de desempleo a nivel mundial. Encabezando la lista se encuentra Sudáfrica con un 30.1%. Después le sigue Grecia con un 17.0%. Después España con un 15.6%, Turquía con un 13.6% y finalizando el top 5, Brasil con un 13.3%. Bueno, ahora les voy a explicar cómo los diferentes países del mundo combaten el desempleo. Alemania. El subsidio de desempleo en Alemania se conoce como seguro de desempleo y forma parte del sistema de seguridad social alemán. Se estableció por primera vez en 1927. El plan es administrado por la Agencia Federal de Trabajo. El sistema se financia con las contribuciones de empleados y empleadores. Los empleados pagan el 1.5% de su salario bruto por debajo del umbral de la seguridad social y los empleadores pagan el 1.5% de contribución en la parte superior del salario pagado por el trabajador. España. El grado de desempleo en España es el segundo más alto entre los países de la Unión Europea, tras Grecia. Tradicionalmente, incluso en épocas de bonanza económica, el desempleo se ha mantenido alto
a lo que indicaría una situación de desempleo estructural. España posee el índice de pobreza más alto respecto a los países de la Unión Europea y un alto grado de desigualdad social causado por la desigualdad de ingresos. Estados Unidos. Las tasas de desempleo en Estados Unidos abren el debate sobre las diferentes estrategias para su reducción. El crecimiento tanto del número de puestos de trabajo como el desempleo se ven afectados por la competitividad global, el nivel educativo, la automatización de los procesos y la demografía. Estos factores afectan al número de trabajadores, la duración del tiempo en desempleo y el nivel salarial. Para entender la situación actual de nuestro país a causa de la pandemia del COVID-19, la tasa del desempleo del total nacional fue de un 20.2% para el mes de julio de este año, lo que significó un aumento del 9.5% frente al mismo mes del año pasado. Finalmente, la tasa de ocupación fue de 45.1%, presentando una disminución del 11.1% puntos porcentuales respecto al mes del año 2019. Esto nos da a entender el impacto que está logrando dicha enfermedad contra la economía colombiana, ya que muchos sectores de la economía se han cerrado. Espero que hayan entendido los conceptos relacionados con el desempleo y cómo este puede afectar la economía. Muchas gracias por su atención.